Hola, bienvenidos nuevamente a una clase de herramientas técnicas para el profesional de la música electiva número 1 del noveno semestre. Con ustedes el profesor Carlos Colombo de la Universidad Arturo Michelena, y hoy tenemos un tema muy especial. Se trata del contenido 4.0, el input list. ¿Qué es un input list? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se realiza? ¿Es necesario que todos los músicos conozcamos y sepamos realizar un input list? La respuesta es sí. Y para explicárselos de una forma muy simple, el input list es esta tabla, este cuadro que está acá. Y este cuadro es una explicación visual de cómo van a ir distribuidos los canales de la consola de mezcla. ¿Qué va a ocupar cada canal? ¿Cuál es el instrumento que ocupa esos canales? ¿Cuál es el tipo de micrófono y cuál es el stand? Y finalmente los procesos que van a ocurrir dentro de ese canal. Eso es de una forma muy sencilla de lo que se trata el input list, ¿ok? ¿Cuál es el valor del input list? Bueno, el valor es altísimo. Es un elemento sumamente importante a nivel técnico para todas las presentaciones en vivo que vayamos a realizar o que se estipulen realizar. Porque el input list es, digamos, los planos arquitectónicos de una construcción. Es aquí en donde nosotros explicamos teóricamente, qué es lo necesario para cada canal. Entonces para comprenderlo de una forma más profunda, vamos a retroceder un poco y vamos a dirigirnos mucho más atrás, antes de los accesorios que comprenden el input list y su microfonía. Y vamos a profundizar un poquito, ¿ok?, sobre los elementos que integran el input list. Empezando por la microfonía. La microfonía es todo inductor que se utiliza para amplificar una onda. Es bien sabido que la mayoría, o el 95% de las cosas que se emplean o de los instrumentos de la música es microfoneada. Entonces debemos conocer estos equipos. ¿Cuáles son los tipos de micrófono y cuál es la utilización de cada uno de esos tipos de micrófono? Conocer los tipos de micrófono y su utilización es altamente importante porque esto nos va a ayudar a conocer cuáles son los micrófonos que debo utilizar para mi propuesta musical. ¿Cuáles son los más convenientes? ¿Cuáles son los que generan el mejor sonido o la aplicación técnica más precisa para que funcionen correctamente junto a mi propuesta musical? Empezando por el más utilizado, el más común actualmente, el más, empleado a nivel en vivo. Es el micrófono dinámico. En este caso, en el ejemplo, podemos ver un micrófono dinámico del tipo cardioide, ¿ok? Que a eso, el cardioide es el patrón polar del micrófono. Más adelante voy a profundizar, no se angustien. Entonces, el micrófono dinámico es un micrófono que se va a emplear en voces, se va a emplear en baterías, se va a emplear en amplificadores de guitarra. Este es marca Shure, modelo SM57. Es un micrófono multipropósito. Es un micrófono que se utiliza para casi todo. Este es uno de los mejores y de los más empleados en la industria musical moderna. Y es bien sabido que incluso hay álbumes grabados, todos los instrumentos solamente con este micrófono, un micrófono con bastante reconocimiento. Los micrófonos dinámicos son, digamos, la elección preferida de los técnicos para las microfonías en tarima. Precisamente
por su versatilidad y por su patrón polar, que vamos a hablar de eso más adelante. Aquí tenemos un ejemplo del mismo micrófono utilizado para la grabación o la reproducción, la amplificación de el amplificador de guitarra. Avanzamos con los micrófonos de condensador. Estos micrófonos son unos micrófonos que necesitan un voltaje que es conocido como el Phantom Power, que son 48 voltios que se le inyectan al micrófono para que éste pueda funcionar, ya que él trabaja con un sistema de condensadores. La aplicación de estos micrófonos es un poquito más rigurosa. Estos micrófonos son principalmente utilizados en grabaciones, en records, en grabaciones de voz, ¿okay? En radio, en podcast. Son unos micrófonos de alta ganancia, más cálidos en algunos casos. Son unos micrófonos que, digamos, capturan mucho más amplio las respiraciones, la profundidad de la voz. Digamos que son unos micrófonos un poco más abiertos, ¿ok? A captar más cosas, más sonidos. Y es por esto que su utilización en vivo es una utilización poca. No se utiliza para voces en vivo, pero sí es de voces en estudios, en ambientes controlados, ¿ok? Precisamente porque captan demasiado. Entonces, para en vivo su aplicación es casi nula porque tienes alrededor una banda sonando, tienes alrededor un sistema de monitoreo y eso va a ocasionar feedbacks, ruidos, vas a empezar a amplificar lo que no puedes, lo que no quieres y es muy problemático para un en vivo. Pero es perfecto para ambientes controlados como un estudio de grabación. Sin embargo, hay micrófonos condensados que se utilizan para algunos de los instrumentos con los cuales nos encontramos en tarima. Por ejemplo, como los overheads, que son estos que están acá. Overheads sobre la cabeza son los micrófonos que se utilizan de izquierda y derecha, left and right, para captar la batería, principalmente los platillos y como consecuencia el resto de la batería para tener más o menos una mezcla o para tener para tener la microfonía de la batería, para tener los ruidos de la batería captados, ¿ok? En general los instrumentos. Para darle profundidad a la batería, un poquito de reverberancia algunas veces. Natural, obviamente, se capta por estos micrófonos condensados, estos overheads. Y finalmente tenemos los micrófonos de cinta, uno de los micrófonos clásicos. Su aplicación se atribuye principalmente a la radio. Es un micrófono que tiene muy poco desempeño, digamos, para en vivo. Sin embargo, tiene un sonido bastante particular, que es el micrófono de cinta. Y en algunas propuestas musicales que lo ameritan, se utiliza. Avanzando, ¿cuál es la correcta utilización del micrófono de voz? Para conocer la correcta utilización del micrófono de voz, debemos conocer el patrón polar del micrófono que estamos utilizando. Y aquí voy a profundizar un poquito del patrón polar. El patrón polar es esta figura que nosotros vemos, este círculo perfecto, estos 360 grados, en el caso del Omni. Y este patrón polar es qué es lo que capta, por dónde lo capta, por dónde capta el sonido, el micrófono. En el caso del omnidireccional, en donde este tipo de patrón polar que va a captar 360 grados de la esfera del micrófono, es un micrófono que se va a utilizar para captar ambientes, rooms, entrevistas, toda una sala entera, ¿ok?
Esta utilización de este patrón polar se ve muy poco en vivo, precisamente porque queremos evitar retroalimentación con equipos de monitoreo que van a ocasionar ese feedback, ¿ok? Ese sonido de feedback. Luego está el cardioide, que la mayoría de los micrófonos dinámicos son de este patrón polar, como es el caso del SM57. Y se puede dar cuenta de que el patrón polar en la parte posterior del micrófono está, digamos, bastante cortada. Es decir, la parte de atrás no capta audio. Eso es un tema bastante importante a considerar del micrófono cardioide. Ya adelante les tengo un ejemplo que les va a funcionar para comprenderlo en su totalidad. Y luego tenemos el micrófono hipercardioide, que también hay dinámicos hipercardioides, en donde va a captar todo el front del micrófono y un poco por la parte posterior, pero definitivamente en este ángulo no capta nada por los laterales inferiores. Y finalmente tenemos el micrófono shotgun, que es el micrófono utilizado para las filmaciones de video generalmente. Es un micrófono que graba principalmente en línea recta y en línea trasera. En línea frontal y trasera, disculpen. Y es un micrófono que a donde lo apuntas captas el audio. Reportajes en vivo para la televisión, periodismo, para cine, para aplicaciones principalmente de video. Es utilizado este micrófono y es esos micrófonos grandísimos que podemos ver con una felpa para que no capten, digamos, eso que acabo de hacer en mi micrófono, el sonido del viento, de la brisa, del aire, y es por eso que utilizan esa felpa. Ok. Ahora avanzando, conociendo el patrón polar, que aquí tenemos un ejemplo mucho mejor explicado, mucho más gráfico del omnidireccional. Ven esa esfera. Cuando nosotros controlamos el knob o el potenciómetro de la ganancia en la consola, va a ocurrir esto. Aló. Baja y se sube, digamos, se va a sentir como el volumen. Pero eso es porque se hace esta esfera más grande o más chica. Es por eso que siempre debemos hacer un control de ganancia a la hora de las comprobaciones en línea, para no captar, además de mi voz, otros instrumentos que van a ocasionar un feedback. Entonces aquí tenemos los ejemplos del omnidireccional, del cardioide. Fíjense que la parte posterior no capta. Del supercardioide, que capta, digamos, un poco, o un 40%. Y aquí vemos la correcta utilización del micrófono, conociendo ya el patrón polar frente al sistema de monitoreo. Un micrófono cardioide se va siempre a apuntar con la parte posterior del micrófono hacia el cono. Es decir, que queda acá como el esquema en la parte central del gráfico. En este gráfico ustedes pueden ver que el micrófono, su parte posterior apunta directamente al cono, impidiendo que el sonido que sale del monitoreo entre de nuevo por el micrófono. Esto es sumamente importante para tener una mezcla limpia, libre de feedbacks, de sonidos indeseados. ¿Okay? Entonces, nos podemos dar cuenta la importancia del patrón polar. Muchas veces hemos visto esas presentaciones en vivo donde está cantando alguien y suena feedbacks, y es por precisamente esto. Además de que no se hacen los cortes en las frecuencias deseadas o necesarias también para evitarlos. Fíjense en la forma incorrecta. Aquí penetra el patrón polar el audio que sale de este speaker. Avanzamos ahora al supercardioide. Fíjense que el monitoreo de un sistema hipercardioide o supercardioide es totalmente diferente. Es por eso que los monitores se van a ubicar en la tarima de forma distinta. Es decir, que van a apuntar precisamente a esa parte lateral inferior, a este ángulo
de 45 a 60 grados, en donde desde el ángulo, desde la parte 0 hasta los 45 o 60 grados, dependiendo, no vamos a captar nada de audio. Y es por eso que se colocan de lado. Si colocamos el supercardioide así, fíjense, así de esta forma, como si fuera un cardioide, vamos a cometer un error y vamos a obtener un feedback que es lo más probable, y además un ruido innecesario. Es por eso que debemos estar conscientes del patrón polar del micrófono que estamos utilizando. Aquí tenemos un ejemplo del supercardioide. Fíjense, desde el grado, digamos que esto es el 0, hasta los 60, ¿ok? O 45, si lo vemos de forma al revés. Nos damos cuenta que va a ir directamente el audio a nuestros oídos y al micrófono no. ¿Okay? Esto es algo muy, muy, muy importante a considerar. Fíjense, algo interesante de la utilización del micrófono es cómo utilizamos los stands. Aquí podemos darnos cuenta de un instrumentista que también es cantante debe utilizar un stand del tipo boom, como este que vemos acá, en donde él tiene espacio para poder desempeñarse en su instrumento mientras canta, cosa que no podría realizar con tanta facilidad si fuese un stand totalmente recto. ¿Okay? Acá es el stand totalmente recto, pero aquí en este caso el cantante no tiene ningún problema porque no tiene un instrumento montado en el pecho o el abdomen. Ahora venimos a una parte bastante compleja, que es la microfonía de la batería. La microfonía de la batería es, digamos, el proceso más difícil a la hora de cualquier microfonía, ya que este instrumento consta de múltiples instrumentos. Tenemos platillos, tenemos el snare box o la caja, tenemos el kick o el bombo, tenemos los toms, y cada instrumento, digamos, que tiene un rango de frecuencia distinto. Por lo tanto, se utilizan distintos micrófonos o distintos tipos de micrófonos. Empezando por, vamos a empezar canal 1, en este caso el bombo, este que está acá. Este micrófono, que seguramente hace referencia a un Shure Beta 91. Este micrófono se utiliza para captar los subkicks del bajo y se acompaña en el canal 2 con un micrófono dinámico con, digamos, que buena captación a los rangos de frecuencia baja. Luego venimos al snare, la parte de arriba, el canal 3, canal 4, la parte de abajo. Recuerden que es importante microfonear la parte de arriba y de abajo porque obtenemos distintos resultados en la mezcla. El sonido que emite el cuero superior es muy distinto a lo que captamos en la parte inferior, que es el resonador, que es el snare o precisamente este sonido de chirriador. ¿Okay? Luego podríamos seguir por los toms, o en nuestra lista vamos a pasar para la hi-hat. En este caso es un micrófono, puede ser dinámico cardioide como un SM57, o bien puede ser un micrófono condensado de batería, ¿ok? Como hay muchos casos, el Sennheiser C1000 es uno de ellos. Luego vamos al tom 1, tom 2, tom 3. Se recomienda utilizar clamp de tom, como este caso. Aquí este es un tubito, pero hay unos clamps de plástico mucho mejor adaptados al aro de la batería. Luego tenemos floor tom. Luego tenemos el right y finalmente overhead left o right y overhead right o left, dependiendo de donde lo quieras ver. ¿Okay? Comentándoles brevemente micrófonos dinámico, cardioides, obviamente.
cardioides, condensados. Bien, pueden sustituir el hi-hat y el ride por unos cardioides dinámicos, pero siempre se recomienda micrófonos condensados para overheads, ¿ok? Siempre. Nunca vamos a ver micrófonos dinámicos para los overheads porque precisamente queremos captar el room, queremos captar toda la batería, queremos que se oigan todos los detalles para darle mayor realidad a esto, y se utilizan micrófonos condensados. Ahora bien, conocemos los micrófonos, conocemos el instrumento, su canal, y ahora dentro de eso los accesorios que van en el input list. ¿Por qué son tan importantes? Son importantes los accesorios porque digamos que esto es lo que nos va a dar la practicidad, la movilidad, la ubicación. Si tenemos una mala ubicación del micrófono, tenemos una mala mezcla, o sea, un mal sonido y una mala mezcla. Y entonces, por un accesorio tenemos un mal resultado. Existen distintos tipos de stands o de parales de micrófonos. Están los rectos de base redonda, los booms de bajo perfil, los booms overhead, que son mucho más altos, y los llamados stands de escritorio, que también tienen una aplicación que podemos utilizar fácilmente para los gabinetes de guitarra o algunos casos para el bombo. También es importante considerar los parales de instrumento. Acá en este caso no tiene nada que ver con la microfonía, pero siempre es importante tenerlo por las pruebas de sonido. A la hora de montarnos en el escenario nos va a ayudar a cortar mucho el tiempo de montaje, a que tener que sacar el instrumento, afinarlo, prepararlo, conectarlo, a dejarlo ya listo montado en un stand. Ok, llegando a esta parte de los accesorios tenemos la caja directa o conocido DI, Direct Box. Okay. Direct Input, Direct Box, con distintos nombres. Esta pequeña cajita es una caja que vamos a utilizar para transformar una señal unbalance o desbalanceada, como viene un plug de 1/4. Recordemos que las señales que vienen por jack de 1/4 son desbalanceadas, vienen con ciertos desbalances en el volumen, y siempre se recomienda utilizar este dispositivo que va a transformar esa señal en balanceada, en este cable Canon. ¿Okay? Ahora bien, recordemos también que cuando los cables son muy largos vamos a perder cierta fuerza en la señal, y este dispositivo nos va a ayudar a recuperar esa fuerza. Además de eso, la caja directa es un dispositivo que se utiliza siempre en vivo para el amplificador del bajo. ¿Ok? Para empezar, digamos que este jack que está acá en esta parte izquierda es nuestro bajo. Conectamos el bajo o conectamos el bajo a los pedales, y de los pedales viene esta salida para acá. ¿Ok? Y cuando entra este dispositivo ocurren dos cosas: se balancea la señal y se le envía a donde usted la quiera enviar, en este caso a la consola de main, y esta otra se va a conectar al amplificador, permitiéndonos de esta forma tener una señal del bajo directa a la consola y también una señal del bajo al amplificador, que luego el amplificador se puede microfonear y podemos ahora tener dos señales de bajo, un micrófono y una señal directa. Así normalmente se utiliza en vivo, dos señales, una microfoneada y una señal directa. Pero para poder lograr eso necesitamos este accesorio tan importante que es la caja directa. Además, las cajas directas vienen con switches de ground lift. Estos switches de ground lift nos van a ayudar a eliminar ruidos, y también vienen con switches de pads menos 20 decibeles en caso de que la señal llegue muy fuerte. Al main se pasa ese switch de pad de menos 20 decibeles. Clamps versus stands. Como se pueden dar cuenta, los clamps son estas pinzas que se agarran de la batería. Esto es muy cómodo. Aquí hay varios micrófonos. Están los 98A, que son unos micrófonos utilizados
para los toms son condensados y son unos micrófonos bastante caros y bastante buenos, ¿ok? 100% recomendados para obtener nuestros toms. Y aquí tenemos un conocido cardioide dinámico. Aquí esto es un ejemplo para que podamos comparar el tamaño entre los micrófonos. Pero este asunto se trata de clamps versus stands. ¿Por qué? Bueno, aquí en estudios de grabación quizá no haya mucho problema colocando los stands. Podemos utilizar los 57. Sin embargo, en vivo puede ocurrir esto. Un stand acá, otro por acá, un stand acá. Este tom no tiene la microfonía por alguna razón. Otro stand acá, otro stand acá y se ve como una locura. Por eso se recomienda utilizar los clamps, estas uñas, estas tenazas que se adhieren a la batería. Entonces, finalmente tenemos el número del canal que vamos a utilizar en nuestra consola, el instrumento. Aquí coloqué del canal 1 al 11 estamos utilizando la batería. Y donde dice lista es específicamente cuál es ese canal, cuál es el nombre de ese canal. ¿Okay? En este caso el kick 1, el kick 2, que aquí no hay micrófono, no sé, en este ejemplo no se utilizó. En la Kick 2 tenemos un micrófono del tipo AKG D112, la marca AKG del modelo D112, o el micrófono Shure, marca Shure, modelo Beta 52, va a un stand mini boom y va a utilizarse el proceso de compresión y el proceso de compuerta. Esto es nuestro manual para los ingenieros de sonido, nuestro manual para los técnicos que van a trabajar. Es necesario conocer de micrófonos, investigar cuáles son los micrófonos los mejores que se adaptan a mi propuesta musical. Es sumamente importante que hoy empecemos a investigar cuáles son los micrófonos que se van a adaptar a los instrumentos que yo estoy trabajando en mi propuesta musical. ¿Ok? Esa es nuestra tarea, el investigar cómo vamos a microfonear nuestros instrumentos. Entonces debemos investigar marcas como AKG, como Shure, como Sennheiser. Les recomiendo esas tres. Y cuál es el que mejor se va a adaptar a nuestro formato musical. Esto es importante. Investigar la microfonía de acuerdo a los instrumentos que yo tengo. Luego también vemos qué tipo de stamps. Bueno, en este caso miren clamps para los toms. Lo de la comodidad que les expresaba. Los booms y un mini boom para el bombo. Luego pasamos al canal 12 y 13. Tenemos, fíjense, la caja directa. Se utiliza para la línea. No usa parales, obviamente porque es un accesorio que va en el suelo. Y este tiene un proceso de compresión. Los procesos. Se van a estar preguntando, bueno, ¿y qué proceso puedo utilizar para...? Bueno, depende. Depende de su propuesta musical y lo que usted necesite. Por ejemplo, aquí en los vocals, además faltaron reverb, reverberancia para las voces, que siempre es importante. En algunos casos hasta se utiliza delay. ¿Ok? Pero en este caso necesitamos la caja directa. De la caja directa va directamente a la consola. Y el amplificador mic, que es este Sennheiser 421 o un AKG D112. Fíjense que es el mismo micrófono del bombo, precisamente porque es el bajo, un micrófono que tiene un rango frecuencial de notas bajas, de sonidos graves, por eso se utiliza ese. ¿Okay? Luego pasamos a la guitarra. En este caso la guitarra utiliza una caja directa. ¿Okay? Puede que se trate de una caja de una guitarra acústica, una caja directa a la consola, y también tiene su amplificador, que va a utilizarse un SM57. Luego tenemos los teclados, que los teclados van un 90% de las veces por caja directa directo al main, directamente a la consola. Casi nunca se utilizan amplificadores de teclado, pero como les dije, un 90%, 80%, algún caso extravagante lo puede utilizar.
Luego vamos con las voces. Se utilizan el SM58, un SM58 inalámbrico para el recto, para el boom, los procesos. Y finalmente aquí hay dos salidas de video. Bueno, me imagino que esta banda quería tener visuales con audio. Entonces eso lo hace necesario tener estos dos canales de video. Bueno, hasta aquí avanzamos con el input list. Es una clase bastante complicada, bastante compleja, pero es muy importante realizar nuestro input list, conocer los micrófonos que se adaptan a mi propuesta musical. Y una última cosa, ¿cómo organizo yo este input list? Bueno, organizamos por instrumentos. Casi siempre se empieza por la batería porque es lo más difícil, lo más complejo. Luego vamos al bajo, en rangos frecuenciales, digamos. Guitarras, teclados o teclados y guitarra. Este orden, esta parte sí les recomiendo lo que ustedes quieran. Pero aquí siempre les recomiendo empezar con la batería. Y luego voces finalmente de último las voces. Entonces debemos conocer qué procesos o qué insert en la consola cada canal nos conviene y cuál es la microfonía que nos conviene. ¿Okay? Aquí es nuestros instrumentos y los stands que van de acuerdo a nuestros micrófonos o de acuerdo a nuestros instrumentos. Cualquier duda, por favor, déjenla en los comentarios. Háganmelo saber si tienen alguna duda. Escríbanme por el correo, no tengan pena. Siempre responderé a sus dudas. Y hasta aquí la clase del día de hoy de herramientas técnicas para el profesional de la música. Esta clase tan especial que me gusta tanto, que es el input list. Entonces, gracias por visualizar esta clase del día de hoy, darle like y nos vemos. Hasta luego.